Vamos a grabar para poner en la. ¿Qué entienden, Marta? Si quieres, escríbeme, ¿qué entiendes por aprendizaje? Reitero, no hay respuesta incorrecta. Lisette, ¿qué Para, entiendes por aprendizaje? Ah, ya, Marta, por favor. ¿Quién va? Marta. no yo, Miriam. Miriam, ¿qué entiendes por aprendizaje? Bueno, entiendo como la adquisición de un nuevo conocimiento a través de una experiencia, puede ser. Y también quería compartirle que aquí en Bolivia se ha prohibido el uso de celulares, de la IA en las aulas. Entonces, creo que ese dato no sabía usted, o tal vez ya sabía. La prohibición de celulares sí lo he visto en bastantes países. Aquí en Ecuador también se prohibió en varios colegios. El ministerio creo que también, o creo que recién lo volvió a habilitar. Y me parece correcto, sin embargo, hay un riesgo que vamos a hablar. Mire, entonces, gracias, Miriam. Quiero que se lleven esto. Cuando nosotros estamos explicando un conocimiento nuevo, el estudiante nos presta atención, ese conocimiento a través de los cinco sentidos llega llega al cerebro, ¿sí? Por el sistema nervioso, a través de los cinco sentidos. Primero llega al cerebro inconsciente, a la amígdala. Y el cerebro le empieza a dar significado. Pero inmediatamente el estudiante necesita estar utilizando su cerebro consciente, su memoria de trabajo, sus funciones cognitivas. Y ese conocimiento, nosotros en la misma sesión de clase debemos, a través de un proceso, hacer que el cerebro empiece a trabajar y a procesar ese conocimiento. Y el conocimiento es una nueva red neuronal en el cerebro, ¿sí? Que empieza, y piensen como una calle empedrada que se empieza a construir en algún nuevo vecindario de una ciudad, donde se empiezan a construir. Entonces la primera calle es como empedrada, pero conforme el estudiante empieza a usar ese nuevo conocimiento, esa calle empedrada se empieza a fortalecer. Y cuando el estudiante domina una competencia, es cuando ya no tiene que pensar para poder ejecutar una actividad o una tarea. Implica que es como una superautopista donde el cerebro pasa a una velocidad increíble para revisar y poder responder, poder solucionar, poder actuar. Pero eso solo lo logra a través de la práctica y repetición, cuando entendió y comprendió bien algo. Entonces, para el cerebro, aprendizaje es cuando formamos nuevas redes neuronales a través de la sinapsis. Y esas redes se han fortalecido de tal forma que el estudiante tiene aquí ese conocimiento. No importa que en 4 o 5 años no lo utilice. Cuando lo vaya a necesitar, le va a costar, pero va a poder llegar y nuevamente todo lo que aprendió está aquí en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pasa lastimosamente con nuestros estudiantes y tal vez con muchos de nosotros? Que realmente no generamos aprendizaje, generamos memorización para el examen. Nos aprendimos cosas para el examen, memorizamos, nos fue bien en el examen, pero luego de 2 semanas nos hemos olvidado la mayoría, porque no fortalecimos la red neuronal, porque trabajamos solo la memoria de trabajo, recordando para la prueba el día anterior, y esta memoria es de corto plazo. Luego de un tiempo, el cerebro se olvida todo. Entonces, la neurociencia, la neurociencia señala cómo el cerebro debe trabajar para generar aprendizaje. Tiene que seguir un proceso correcto. Y con esto, para cerrar esta parte, entonces aprendizaje implica
Cada vez que enseñamos algo al estudiante, estamos cambiando su cerebro, estamos generándole nuevas redes neuronales. Y a través de la práctica y repetición, el estudiante justamente va a fortalecer y a desarrollar las competencias. Pero lastimosamente, cuando ejecutamos mal una actividad, la IA hace la tarea por nosotros, la red neuronal no se fortalece. Entonces el estudiante estuvo presente en la clase y en poco tiempo se olvida todo, porque no se hizo el proceso completo para generar aprendizaje. Y es ahí cuando la IA se puede volver muy peligrosa. Y esa es una de las razones por las cuales debemos ser estratégicos para usar la IA. Y un poco, recordemos, cuando llegó la calculadora, muchos pensaron que no se iba a poder ya hacer divisiones. Es más, a muchos nos cuesta hacer divisiones largas a mano, pero nos enfocamos y aprendimos otras cosas. Entonces la IA sí debería liberar la parte mecánica. Actualmente yo trabajo en una empresa y una persona que no conoce IA tiene una diferencia frente a otro colaborador que domina y sabe cómo usar la inteligencia artificial. La persona que maneja correctamente va a ser mucho más productivo. Nuevamente, el riesgo es que no ejecute las funciones cognitivas y simplemente esté haciendo casi un pasapapeles de lo que la IA escoge, de lo que la IA realiza. Y ese es el riesgo que tenemos tanto en las escuelas, en los centros educativos, como en las empresas. La semana pasada estuve en un evento del Neuroleadership Institute que trabaja en empresas y decía exactamente lo que yo le estoy compartiendo, que muchos colaboradores están dejando también de pensar, están delegando todo a la IA y ese es el riesgo. Y evitemos nosotros también hacer exactamente lo mismo cuando planifiquemos nuestras sesiones. Entonces, nosotros, aquí está Eric fue, le veo ahí por aquí, le vi a Eric, qué gusto Eric. Eric fue un estudiante hace 2 años, conoce, nosotros tenemos un modelo. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Primero, debemos tener las emociones correctas, generar curiosidad y llevar a la decisión lógica. La IA solo debe entrar en el tercer paso, cuando el estudiante ya reguló sus emociones y activó la curiosidad. Ahora, ¿quién es responsable por generar curiosidad en los estudiantes? Nosotros, los estudiantes, los docentes. Si no logramos generar esa curiosidad, ese interés automático por programación del cerebro, como lo vimos al inicio, el estudiante simplemente va a delegar a la IA que haga la actividad, la tarea, y va a presentar ese proyecto. Y ahí, aprendizaje cero. Entonces, les he traído dos recomendaciones para sus prácticas, para sus actividades. Diseñemos la tarea a prueba de atajos. ¿Qué es diseñar la tarea a pruebas de atajos? En lugar de decir, escribe un ensayo sobre las causas de la Revolución Francesa, que eso sí lo puede hacer la IA, explica cómo una causa de la Revolución Francesa se parece a algo que viste en tu comunidad y por qué. Es algo de mi realidad, es algo que es propio de mí. ¿Puedo ayudarme de la IA? Sí, pero no, la IA no puede hacer la tarea por mí. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando sea posible, envíen tareas en las cuales yo relacione ese conocimiento a algo de mi vida, algo de mi realidad, no algo general, no algo que solo tenga que copiar, sino algo que me ayude.
¿Qué haría un estudiante? ¿Podría un estudiante ayudársela y así? Me tengo que hacer esta tarea, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo lo puedo hacer? Pero la IA no puede inventar. Otra cosa importante, lo que les he compartido hoy, sensibilicen a sus estudiantes. Si ellos no realizan la actividad, si ellos no realizan las reflexiones, la metacognición, el aprendizaje no es factible en el cerebro. Y eso es lo que los distintos estudios, investigaciones están señalando, que el desarrollo de competencias está disminuyendo en nuestros estudiantes de secundaria y universidad por estar delegando cosas importantes a la IA. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión hasta aquí. No hay preguntas. Pónganme ahí, no hay preguntas, por favor, para estar. No, sí, sí, doctor, algo que Vilma, me dime. quedó, sí, sí, algo que decía usted que el aprendizaje se da por repetición, Así ¿no? es. Algo que te genera un conflicto, porque si entendemos que el aprendizaje se enfoca en la comprensión y en la conexión de ideas y en la aplicación de esa información a situaciones nuevas, ah, el aprendizaje, si es comprensión y yo aplico a situaciones nuevas y cada vez que yo aprendo y utilizo en mi vida diaria eh, esa información, va a haber aprendizaje, más que repetir, repetir, porque la repetición se va relacionando con algo mecánico, ¿no? Algo que, bueno, su nombre mismo lo dice, repetir, repetir, pero sin comprender no tiene sentido, ¿no? Entonces yo reemplazaba de repente este término de repetición. Y yo aprendo, comprendo y aplico esta información del aprendizaje en mi vida diaria. Entonces, cada vez que aplico en mi vida diaria, lo hago útil. Y esa utilidad hace que se guarde en mi memoria de largo plazo, ¿no? No se quede solamente en la memoria de trabajo. Entonces, yo lo veo de esa forma, ¿no? Porque yo remonto a todavía bueno, a la pedagogía de Pavlov, Skinner, ¿no? Cuando decimos estímulo-respuesta. Entonces, de repente, me gustaría que me aclare un poquito, ¿no? ¿Cómo es que aprende el cerebro por repetición? Entonces, y el cerebro también, ¿no? Conecta las neuronas, aprende y lo pone en práctica en la vida diaria. Entonces, eso yo, yo lo Me veo de quedó la esa duda. forma el aprendizaje. Gracias. Ajá. Y muy buena tu análisis. Es un excelente análisis y me permite entonces profundizar. La única forma de generar aprendizaje es pasar por las redes neuronales donde esté ese nuevo conocimiento. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos, tal vez, de desarrollo de competencias, hablamos de aprender, ¿sí? Por ejemplo, matemáticas, aprender ciencias, pero también competencias como la competencia, el desarrollo del talento, la competencia de lectora, el deporte, el arte, la música. Es muy similar. ¿Cómo aprendimos a caminar? Practicando. ¿Cómo aprendimos a montar bicicleta? Intentándolo y cuando nos caemos lo volvemos a intentar. Entonces, es real lo que tú dices. Por ejemplo, si estoy en matemáticas, no le voy a poner el mismo ejercicio 10 veces. Voy a empezar con algo muy sencillo y voy a irle subiendo poco a poco el nivel para que siga practicando. Va a seguir repitiendo el proceso con distintos ejercicios, pero está practicando. Esa práctica es la que fortalece la red neuronal y el cerebro empieza a desarrollar esa competencia, mejora esa competencia en matemáticas, en ciencias, en lectura. ¿Dónde está el riesgo?
Porque el cerebro, como yo les dije al inicio, siempre busca ahorrar energía. Busca el camino más fácil. Si nuestros estudiantes no hacen el trabajo, no hacen la práctica, no se esfuerzan, no es, van a tener un desarrollo de competencias limitado, aprendizaje limitado. Y cuando hablábamos justamente de generar interés, es al final 90% de nuestro comportamiento, el comportamiento de ustedes, de sus estudiantes, es inconsciente. ¿Sí? La mayor parte de sus decisiones son inconscientes. Ningún estudiante piensa conscientemente para procrastinar. Ningún estudiante piensa conscientemente para hacer la tarea el último día. Es el cerebro inconsciente el que cuando no le ve sentido, cuando no le ve importante, cuando no le ve relevante, va llevando al estudiante a ir postergando. Y esto pasa en las empresas exactamente igual. No es un tema solo de los estudiantes. Como le decía, es un tema así. Y eso nos pasa a nosotros en ocasiones. Tenemos algo importante o tenemos algo que hacer, pero nuestro cerebro nos lleva. Tenía que haber arreglado eh, alguna máquina en mi casa y ya lo tengo 2 semanas o 2 meses, porque el cerebro siempre va a evitar ahorrar, gastar energía. Entonces, con eso, ¿qué es lo que, para tener claro, Vilma, cuando yo decía repetición no me refería exactamente a hacer lo mismo, cuando estamos hablando de matemáticas, pero por ejemplo, si estoy enseñando a patear tiros libres, posiblemente sí tenga que seguir pateando, 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 para ir mejorando, desarrollando. Entendiendo primero, alguien le tiene que haber explicado a ese estudiante, a ese deportista, cómo se patea un tiro libre y luego yo tengo que estar practicando, 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 porque el cerebro automatiza todo. Cómo cogemos el carro y manejamos ya está automatizado. Cada cosa que ustedes, que nosotros repetimos a lo largo de nuestro día está automatizado. Ya no necesitamos pensar para hacerlo. Nuestro cerebro lo ejecuta para ahorrar energía. Entonces, Vilma, tienes toda la razón. No es exactamente un tema solo de repetición, sino de práctica. Es la práctica la que posibilita que esa red neuronal se vaya fortaleciendo. No sé, Vilma, si te quedó más claro, si tienes otra pregunta, por favor. Doctor, gracias. Sí, ¿Sí? sí está bien. ¿Te quedó? ¿Sí te quedó? Sí, 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 Perfecto. sí, sí está bien. Gracias. Ok. Entonces, compañeros, lo fundamental cuando preparamos actividades es no pedir actividades simplemente porque hay que hacer actividades, sino entender los intereses de los estudiantes, sensibilizar a los estudiantes por qué estamos mandando una tarea, cuál es el objetivo de esa tarea. Y ahora, entender que lo van a hacer con inteligencia artificial. Entonces, si sabemos que lo van a hacer, ¿dónde va a estar el desarrollo o dónde va a estar el pensamiento metacognitivo? ¿Dónde van a estar las reflexiones que permita fortalecer esa red neuronal? La tarea que enviemos debe posibilitar que el estudiante reflexione, justamente lo que hablábamos del pensamiento crítico. Y ahí también la IA puede ayudarnos. Yo voy a compartir el día de mañana, voy en la comunidad, a los que no estén les voy a invitar a que sean parte de la comunidad, es gratuita, prompts justamente para cómo elevar el pensamiento crítico de los estudiantes cuando hagamos ciertas tareas. La IA en eso sí puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, cuando cierro una sesión de clase, cuando yo estoy planificando, sí le podría decir, GPT, Cloud, Gemini, dame 3, 4 preguntas metacognitivas para cerrar mi clase. Preguntas metacognitivas que llevan a los estudiantes a reflexionar,
a repasar dónde está ese nuevo conocimiento, fortaleciendo la red neuronal. Voy a dar esta clase. ¿Qué actividades me recomiendas para fortalecer, para llevar en la fase de generación? Acorde a la neurociencia, el modelo AGES, hay 4 fases de aprendizaje. Atención y luego generación. Generación implica que que el cerebro coja ese nuevo conocimiento y lo integre a su aprendizaje pasado, a todo lo que ya sabía, se integre con la red neuronal y le dé significado. Sepa cómo usarlo, cómo aplicarlo, cómo ejecutarlo. Y eso es hacer una tarea, una actividad, un ejercicio colaborativo, una pregunta metacognitiva. En eso nos puede ayudar la inteligencia artificial y ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, en lugar de pedir, hazme el resumen de esto, explícame la Revolución Francesa, hacer reflexiones metacognitivas para que el estudiante reflexione. La IA puede aportar datos, pero no puede inventar nuestra experiencia personal. Ahora, por ejemplo, con los jóvenes, con todo esto del mundial, el mundial es un gancho para captar la atención de los estudiantes. Y de ahí con un puente, llevarlos a explicar la tarea que estamos trabajando, el tema que queremos conversar hoy. La IA nos puede ayudar con ese puente, nos puede ayudar con el gancho para captar la atención de los estudiantes. ¿Qué les recomiendo? No empiecen tomando lista, porque perdieron ya el momento en que tomaron lista y ya se distraen los estudiantes. Empiecen generando interés, del momento que el cerebro está más fresco. Un gancho y luego pasen al tema que querían tratar. En lugar de decir abran el libro en la página tal, hagan preguntas que tengan relación con lo que los estudiantes están viviendo. De esta forma, el estudiante, sin que se dé cuenta, está prestando atención. Y llevemos un puente para luego discutir el tema que vamos a tratar en esa sesión. Entonces, el estudiante, sin darse cuenta, empezó a atender a la clase, el conocimiento. Pero si le decimos, miren, vamos a tratar este tema, abran en la página tal, rápidamente se distraen, se aburren o se pierden. Y en eso la inteligencia artificial sí nos puede ayudar muchísimo. Si hay comentarios, por favor, bienvenido. Mi estimado Eric, ¿me escuchas? ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes a todos. Qué gusto, Eric. ¿Qué opinas? Y un poco tú ya lo has vivido. Cuentan, ¿quieres compartirnos? Sí, fíjese, precisamente en la semana pasada estábamos analizando dentro de la universidad tenemos una modalidad mixta. Hay materias presenciales, hay materias virtuales. Y ahora la que me tocó dar es materia virtual. Y esa misma materia también la estoy dando en la otra modalidad, en la presencial. Y me estaba dando cuenta, son matemáticas financieras, en un detalle que teníamos por la cantidad de décimas para las operaciones, eh, sí había diferentes resultados y les empecé a decir que la utilizaran, ¿verdad? Para finalmente que viéramos el detalle de que sí es importante la cantidad de decimales precisamente para que se cuadre el último pago. Y entonces, revisando las actividades que tienen que hacer en la materia virtual, pues evidentemente, como están diseñadas, todas esas actividades las van a realizar o las pueden realizar con la inteligencia artificial. Y es evidente de que pues de esa materia no van a aprender porque no hay precisamente la estructura, los elementos que usted nos ha estado mencionando, ¿verdad? Como esa parte de la reflexión, la parte metacognitiva,
la cuestión de aterrizar a casos prácticos, como lo estamos viendo ahorita en la presencial. En algunos ejercicios sí les he dicho, a ver, de esta tienda departamental, analiza lo que tú quieres comprar con el interés que te marca a las mensualidades que tú puedas pagar. Eso no lo puedo hacer en la virtual porque finalmente ya están diseñadas las actividades en la plataforma. Para Entonces, sí hay mucho. entenderte, Eric, solo para entenderte, ya son sesiones grabadas. No, no, el material está en la plataforma Ya, y cada semana se les van habilitando esas actividades. Y entonces es por a su ritmo, con fechas ya definidas, se entregan esas actividades. Pero como ese material, esa modalidad empezó hace 2 años, pues desde hace 2 años están diseñadas esas actividades, ¿no? excelente, Eric. Entonces, Gracias por compartir. no está incluida ya el uso de la IA, entonces sí tenemos como usted bien lo menciona, ¿no? Al momento de planear diseñar, considerar esos aspectos precisamente para que utilicen el pensamiento crítico y puedan aprender algo, ¿no? Con el uso de la IA. Excelente, gracias. Excelente, Eric. Y hay un riesgo. Una de las materias que yo doy en programa de maestría es social media aplicada a la gestión de talento humano. Y estaba viendo cuando empecé la semana pasada y estaba viendo el material. Y claro, en el semestre pasado ya era muy poco lo que había usado de inteligencia artificial. Me di cuenta, si mantenía el mismo contenido ya estaba desactualizado. Así que me tocó volver a cambiar el material, volver a grabar sesiones, porque algo que está clarísimo, todo está cambiando a una velocidad como nunca antes, que nuestros centros educativos y nosotros como docentes tenemos que estar yendo a ese mismo ritmo, porque si no ya estamos compartiendo conocimiento que para los estudiantes empieza a ser desactualizado y menos interés le van a poner todavía. Y ese es un riesgo que tenemos como docentes, eh, pero que es importante trabajarlo. Bueno, gracias, Eric. Otra Pues, tarea, pues, en vez de resolver estos 10 ejercicios, resuelve el ejercicio y explique en qué momento de tu semana podrías usar este tipo de cálculo. Eso es obligar al estudiante a pensar. ¿Cuál es la reflexión? Nuestra responsabilidad es obligar a los estudiantes a pensar, a reflexionar. Cualquier actividad, en todo momento que usted esté enseñando algo, en algún punto nosotros tenemos que hacer las preguntas para que los estudiantes piensen, reflexionen, visualicen cómo el conocimiento que estamos compartiendo va a solucionar o va a llevarles a trabajar la pregunta que ustedes están haciendo. Eso es parte del proceso de aprendizaje. En ciencias, en vez de describir el ciclo del agua, explica el ciclo de agua usando un ejemplo de lo que pasa cuando llueve en tu barrio. En vez de resume el cuento, elige el momento del cuento donde tú habrías actuado distinto y explica por qué. La IA puede dar el dato, la regla, la estructura, pero no puede contar nuestras experiencias. Que nos puede ayudar la IA, sí, para mejorar la redacción, para mejorar el formato, pero hasta para trabajar yo tengo que decirle a la IA lo que tiene que hacer, lo que tiene que poner, cómo fue mi historia. Y en ese momento yo ya estoy ya trabajando con ese conocimiento. ¿Por qué funciona? El cerebro consolida lo que se produce activamente con su cerebro consciente, no lo que recibe ya resuelto. Cuando exigimos que el estudiante trabaje sus experiencias, sus intereses propias, la tarea le obliga a que el cerebro procese ese conocimiento. Y eso sin importar la materia. Entonces aquí la primera recomendación es
actividades que tengan relación con los estudiantes, con su vida, con sus experiencias, con sus intereses, para que se ayuden para hacer una mejor tarea, pero ellos tienen que poner su criterio, ellos tienen que poner sus ideas. Por favor, ahí me contésteme en el chat si estuvo claro este punto para poder avanzar. Y a la segunda recomendación para hacer, Sí, póngame si sí, está doctor. claro. Si está claro, perfecto. Ah, sí, sí está claro. Lo que quiso decir es que nosotros tenemos que conectar con su realidad y entorno del estudiante Así es, a partir, bueno, a partir de situaciones significativas que siempre le retemos, ¿no? Le desafiamos al estudiante a través de preguntas y hacer que los chicos reflexionen, usen su razonamiento, su pensamiento crítico para que trabajen y no sea solo copiar o memorístico, ¿no? así es. Excelente. Algo importante en ese punto también es la parte emocional, activar la parte emotiva del estudiante para que todo el proceso sea más dinámico, ¿no? Más que se encuentre con él mismo y le dé ganas de trabajar, de conectar con su propio aprendizaje, ¿no? A partir de sus saberes previos. Totalmente de acuerdo, Vilma. En esta clase, obviamente, no estamos hablando de emociones, pero las emociones juegan un rol fundamental. Las emociones tienen la capacidad de limitar, ¿sí?, las funciones cognitivas del cerebro o también de potencializar. Si yo limito, implica que comprender, reflexionar, atender, resolver problemas me va a costar mucho más esfuerzo, me va a desgastar más. No porque tenga menos o más capacidad, sino porque mi cerebro está priorizando otras cosas antes que aprender por las emociones que generé en el salón de clase. Si yo genero las emociones correctas y genero dopamina, serotonina, se le facilita al cerebro procesar, atender, resolver problemas, de tal forma que su comportamiento también cambia, va a estar mucho más proactivo. Y ese comportamiento lleva a que el estudiante se esfuerce más. Y como consecuencia de esforzarse más, practica y al practicar fortalece la red neuronal. Entonces las emociones juegan un rol fundamental en el salón de clase. Y una recomendación para todos ustedes es que sean sensibles el impacto que tiene. Si ustedes generan las emociones correctas, van a ver cómo sus estudiantes también cambian en su comportamiento. Y si generamos las emociones incorrectas, el estudiante empieza también a generar miedo, temor, frustración, resistencia, fastidio, y todas esas emociones hacen que tenga menos ganas de esforzarse, menos ganas de trabajar, menos ganas de practicar, afectando más su aprendizaje, ¿sí? Por decisiones del cerebro inconsciente, por las emociones. En un trabajo, porque muchos de estos conceptos que le estoy dando parten de modelos para incrementar la productividad. Las personas no deciden trabajar más tiempo, quedarse más tiempo, comprometerse con su empresa. Esa no es una decisión consciente. Simplemente sienten las ganas de terminar una actividad antes de irse a la casa. Se comprometen, están puestos la camiseta. Lo mismo pasa con los estudiantes. Si generamos las emociones correctas, si sabemos generar los estímulos correctos, el estudiante, el inconsciente del estudiante va a hacer que trabaje más, que practique, que se esfuerce, que levante la mano en el salón de clase, que intente. Pero eso es parte de otra sesión y es bastante largo porque el tema emocional realmente es fundamental en el salón de clase. Y lo mismo para los docentes.
Es responsabilidad del rector, de las autoridades académicas, generar el mejor entorno para los docentes, porque ese entorno permite que los docentes sean mucho más, que tengan un desempeño superior, que sean mucho más productivos. Si generan el entorno incorrecto, le va a costar más al docente, por biología, porque así funciona nuestro cerebro. No hay mucho que acotar. En, en algún tiempo, no sé, en unas semanas vamos a trabajar eso. Entonces, entender algo, el límite honesto. Mire, la transformación empieza por la generación de hábitos. Si lo que se llevan de hoy lo utilizan solo una vez, el resultado va a ser limitado. Pero si ustedes entienden que esto es parte del aprendizaje y empiezan siempre a generar preguntas metacognitivas, a hacer actividades para que el estudiante aplique, piense, reflexione ese conocimiento, llega un punto en que ya es un hábito dentro de ustedes y sus sesiones de clase van a incluir esto. Y también generan un hábito en sus estudiantes para que sean reflexivos, para elevar su pensamiento crítico. Entonces, lo que buscamos es generar hábitos. ¿Qué es el hábito? El hábito es una red neuronal. Ustedes se despiertan y la mayor parte de nosotros tenemos una rutina. Esas rutinas son hábitos. Y el cerebro lo que hace es coger esa red neuronal para levantarse, para desayunar, para bañarse, para manejar. Gran parte de lo que nosotros hacemos al día ya es rutina, son hábitos, para bien o para mal. Lo que es importante es desarrollar los hábitos correctos y enseñar a los estudiantes también a tener y desarrollar hábitos correctos de aprendizaje. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Apliquen esto de forma consistente hasta que se vuelva un hábito en sus sesiones de clase. Caso contrario, pues no va a haber impacto, no va a haber resultados, porque se van a olvidar y luego van a dejar de aplicar. Y eso es un riesgo. Y la segunda recomendación para que se lleven es: pidan a la inteligencia artificial que hagan preguntas y no les dé las respuestas. Ahí, por ejemplo, ahí les dejo un prompt. Actúa como mi copiloto pedagógico. Acabo de enseñar qué tema van a tratar a estudiantes de edad grado. Dame 4 preguntas metacognitivas para cerrar la clase, que lleven al estudiante a reflexionar sobre cómo pensó, no a repetir información, para hacer una discusión grupal. Entonces ustedes van a tener 4 preguntas poderosas. Si no están de acuerdo, las van mejorando. Algo fundamental desde la neurociencia. Nunca cierren una sesión de clase sin que el estudiante haya utilizado ese conocimiento que compartieron, sin que el estudiante haya hecho una reflexión de ese conocimiento que compartieron, porque si no se va a olvidar rápidamente, porque queda en la memoria de trabajo y en 2 días se olvidó todo. Es la práctica, el uso que le da a ese conocimiento lo que posibilita que esa red neuronal se fortalezca. Es el primer paso para generar aprendizaje. Mi recomendación, si ya ven que tienen pocos minutos, no compartan nuevo conocimiento. Hagan mejor actividades, reflexiones con lo que ya compartieron, fortalezcan lo que ya vieron y no inicien un nuevo tema, porque es perdido, porque el estudiante se va a olvidar por biología. Así funcionamos, así opera nuestro cerebro. Entonces aquí la IA no le quita a los estudiantes el trabajo de pensar, sino les ayuda a ustedes a diseñar preguntas poderosas para que ellos piensen.
De cierta manera, nuestro objetivo es prender el cerebro de los estudiantes con preguntas poderosas para que repasen mentalmente lo que hemos compartido en la sesión de clase. Aquí vemos algunos ejemplos, pero ¿qué parte de lo que vimos hoy te costó más entender? ¿Por qué crees que te costó justo esa parte? Pueden hacer el mentoring, que los mejores estudiantes que tengan mayores desarrollo de competencias hagan una explicación a otros estudiantes. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo el tema que acabamos de compartir impacta en tu vida? ¿Qué crees que pasaría si esto no hubiera pasado? ¿Cómo sería la vida actualmente? Cuando estemos hablando de temas de historia, por ejemplo. El patrón, no busquen pedir, repetir información. No busquen que el estudiante memorice cuál fue el apellido, cuándo, qué fecha fue esto, sino que opine, que reflexione, que participe, que lo integre, que lo visualice en su mente. Eso es fortalecer el aprendizaje. ¿Por qué funciona? Porque están activando la corteza prefrontal, el cerebro consciente, que es la misma zona responsable del pensamiento crítico. Y esto solo ocurre cuando el estudiante está construyendo la respuesta en voz alta o puede ser también escribiendo, pero ese momento es muy poderoso. La evaluación que hacemos o lo que conocemos como examen puede ser una forma también de fortalecer el aprendizaje si hacemos las preguntas correctas, preguntas metacognitivas, preguntas abiertas. Si lo que ponemos en nuestros exámenes es que defina algo, estamos pidiéndole que memorice. Pero si le ponemos que reflexione, que comparta su idea, que integre algo, estamos obligándole a pensar y a fortalecer su aprendizaje. Ahí la IA también nos puede ayudar, preparando preguntas para las evaluaciones. Y eso también nos da un mejor diagnóstico del nivel de comprensión que tienen nuestros estudiantes respecto a lo que hemos compartido. ¿Por qué la discusión en voz alta funciona? Este es effect labeling, este es Lieberman, es un investigador de la Universidad de California, Stanford. Esto es poner en palabras lo que uno piensa, activa la corteza prefrontal y reduce la respuesta de amenaza de la amígdala. Cuando la amígdala se siente amenazada, va a generar químicos que llevan a que las emociones sean de tristeza, preocupación, fastidio, ira, desagrado, y todas esas emociones alejan al estudiante de interesarse por aprender. Entonces tienen relación con el comportamiento que va a tener el estudiante en el salón de clase. Cuando un estudiante explica en voz alta lo que pensó, no lo que memorizó, está activando literalmente la zona del cerebro responsable del pensamiento crítico. Ahora, ¿qué pasa? Que debemos generar un entorno donde el estudiante puede equivocarse. Porque si el estudiante habla en voz alta y sus compañeros se ríen con su respuesta, o el docente le llama la atención porque se equivocó, no va a querer volver a participar. Tenemos que generar un entorno donde reconozcamos el participar, el intentar, el esforzarse, el trabajar. Y si es que se equivoca, no criticarle, no juzgarle, sino con preguntas metacognitivas, llevarle a que él entienda dónde estuvo su error. De tal forma que en poco tiempo veríamos que más estudiantes empiezan a levantar la mano, porque no sienten o van perdiendo el miedo a participar. Pero yo me acuerdo con mis estudiantes en la maestría,
Al principio, cuando empezamos el semestre, son pocos los que participan y poco a poco cada vez son más los que empiezan a participar, a integrarse. Y esa discusión ayuda muchísimo al aprendizaje, esas reflexiones, el que ellos den su opinión, ayuda muchísimo, porque ya están visualizando, están adueñándose del conocimiento, porque para opinar tienen que reflexionar. Obviamente esta es una sesión de un solo masterclass, pero si fuera una clase yo sí estaría preguntando mucho más a ustedes para que vean su criterio. Y eso enriquece y fortalece el aprendizaje. Pero reitero, si los estudiantes tienen miedo a equivocarse, miedo a que se burlen sus compañeros, miedo a que el profesor no van a querer participar, van a evitar levantar la mano, van a evitar pasar al pizarrón y eso limita el aprendizaje. Porco. Entonces, para que esto funcione, debemos generar un entorno seguro para los estudiantes en el salón de clase. Con esto, una reflexión que aprendimos hoy. Los datos son reales. La IA, cuando es mal usada, va a debilitar el pensamiento crítico. Si debilita el pensamiento crítico, no está fortaleciendo la red neuronal. Si no fortalece la red neuronal, no genera aprendizaje. Prohibir no es la respuesta, es usarla correctamente, es apoyar para que ayude a los estudiantes a pensar, a reflexionar. Mi recomendación es el diseño, tareas a prueba de atajo, preguntas en lugar de respuestas. La única forma que podemos asegurarnos que el estudiante está pensando es cuando le preguntamos algo. La pregunta obliga a los estudiantes a pensar. La pregunta correcta, la pregunta reflexiva, la pregunta metacognitiva. La IA puede ayudarnos a preparar esas preguntas. Preguntas que disparen el aprendizaje, que obliguen al cerebro del estudiante a trabajar con ese conocimiento, fortaleciendo la red neuronal. Ahí la inteligencia artificial les puede apoyar muchísimo para que hagan preguntas que interesen al grupo, preguntas que enganchen y que todos empiecen a participar. Pero recordar que si aplican una sola vez, no va a haber cambios. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a generar hábitos positivos, también depende de aprendizaje. Y nosotros tenemos que generar hábitos que lleven a los estudiantes a generar esos hábitos de aprendizaje. Tenemos que automatizar. Y bueno, esto es lo que vamos a ver hoy. No sé si antes de cerrar, vamos a trabajar, vamos a profundizar ese tema de la IA con más ejemplos. Simplemente en agosto vamos a hacer un evento, la quinta semana de la neuroeducación, para empezar a trabajar y profundizar temas de neurociencias, cómo aprende el cerebro, cuál es el impacto de las emociones, por qué las emociones pueden limitar el aprendizaje, cómo generamos las emociones correctas en los estudiantes, modelos desde la neurociencia que pueden disparar el comportamiento de los estudiantes para que trabajen con más ganas, para que le presten atención, nos presten atención. Esto es algo que estoy trabajando y obviamente ahora ya me apoyo de inteligencia artificial. Y también quiero pedirles, voy a compartir en el chat este enlace para que, por favor, a todos participen en la evaluación, en este estudio que estoy haciendo respecto a su criterio de la IA. Finalmente, a los que todavía no son parte de la comunidad, que también estamos ya trabajando en School,
invitarles. Esta es una comunidad gratuita. Es la grabación y los prom de esta sesión. Voy a dejarlo ahí para todos los que sean miembros de la comunidad. Y la idea es justamente enriquecernos con la participación de cada uno de ustedes, sus experiencias, porque eso es lo que enriquece, la práctica, la discusión. Con eso, no sé si hay alguna reflexión, alguna inquietud, pregunta, me pueden escribir si es que no tiene micrófono. No hay preguntas. Permítanme. Ya. Sí, doctor, muchas gracias. Está bastante claro, nos fortalecen esas competencias profesionales. Nos llevamos muchas sugerencias, muy interesante para poner en Mm. práctica también en nuestras aulas. Excelente. Pregunta, Vilma, ¿tú ya llenaste esta evaluación de IA, el estudio que estoy realizando? No No todavía. recuerdo, doctor, no, todavía no, Ahí creo está que el no. enlace y también a todos, ahí está el enlace de la comunidad para que se integren, porque todas las sesiones vamos a seguirla trabajando como comunidad del Neuro Impact Lab. Así que si no hay más preguntas, permiten, justo ahorita llegan dos personas, ya están al final. Si no hay más preguntas, les agradezco por su tiempo. Les invito ya a la quinta semana de la neuroeducación. Si es que quieren que trate algún tema específico en próximas sesiones, igual me escriben. Sí, la idea es generar contenido de valor para todos ustedes. Dicho eso, les agradezco que tengan una excelente semana. Estamos iniciando la semana y en 2, 3 semanas vamos a tener la continuación de la sesión de hoy, donde vamos a profundizar respecto a cómo aprovechar la inteligencia artificial para generar aprendizaje en nuestros estudiantes. Muchísimas gracias y un excelente cierre de día. Saludos, Doc. Gracias, Que ganen doctor. mejor.